todo se va a arreglar. Dime una cosa. ¿Por qué no me puedo sacar este sentimiento? ¿Por qué no me puedo borrar esa fotografía de la cabeza? Nacho, hablaste con ella. Te dijo si son novios, por Dios. No he hablado con ella después de ver la foto. Pues que antes ella me dijo que ya me olvidara de ella, que no la buscara. Lo de siempre. No puede ser. No puede ser que me diga todas esas cosas a pesar de todo lo que vivimos A ver, cuando... ¿qué? A ver. ¿Pasó algo más entre ustedes? Mira, lo único que quiero decir y repetirme hasta el cansancio es que la voy a olvidar. Me tengo que sacar a Eva Sotomayor de la cabeza y del corazón. Eduardito, mi amor. A ver, ven a jugar un poquito con tu abuelita Rosaura. Ay, qué lindo. A ver, mi amor, mi amor. Válgame Dios. Ya sabía yo que no tienes ese corazón tan duro que siempre tratas de demostrar. Deja de decir tonterías, Leticia. Y agarra este mocoso antes de que se me vaya a caer. Ven acá, chiquito lindo. Ven acá, gordo. Ven acá, ven acá, ven acá. Ay, ay, ay. ¿Y por qué estás tan segura de que tu mamá escribió esa carta? ¿No lo pudo haber hecho otra persona? No, no creo. Nadie se hubiera tomado tanta molestia. Escribir la carta, llevarme a San Miguel con los diamantes. Yo estoy casi segura de que quien escribió la carta es mi mamá. ¿Eso es lo que te tiene así o hay algo más? ¿Es tan evidente? Ay, claro. Por supuesto. O sea, no me digas que el intenso ese de José Ignacio te volvió a buscar. No, él no, pero su hermano Junior sí. Ay, ya sabes, pasó lo del beso. La verdad, sí, para mí fue una gran sorpresa cuando vi la foto. Me agarró en un mal momento. Yo estaba muy sensible y me dejé llevar. Lo peor de todo fue que Bárbara nos vio y nos tomó la foto. Es que, ¿cómo pudo pasar? Me refiero a lo del beso. Tú me dijiste que Junior lo veía solamente como un amigo. No sé. Anoche, después de que te fuiste con Gabriel, yo estaba muy mal. Y Junior vino a acompañarme y yo estaba muy sensible y ya te dije, pasó lo que pasó. Sí, ya, mira. Junior es un hombre maravilloso. Y quién sabe, a lo mejor y él te ayude a olvidar a José Ignacio, ¿no? Andrea, yo no busqué ese beso. Y no quiero darle falsas esperanzas a Junior. Con permiso, señoritas. Hola, Andrea. Hola. Hola, Eva. Hola. Me alegra verte. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, ¿no? ¡Au! ¡Tonta! ¿Qué te pasa? Ay, mi celular está sonando. Sorda. Bueno. ¡Ay, María Corina! Soy yo, mi amor. Sí, lo que pasa es que estoy en el spa y tengo un tratamiento en la cara y no puedo mover mucho la boca porque me arrugo. Ujú. Oye, cuéntame. ¡Au! ¡Mensa! ¿Viste la foto, Mariah? ¡Ay! Ya sé. ¿Qué dijeron todas las demás? Ya sé, es una locura, ¿a poco no? Se lo mandé a todo mundo. María, no me hagas reír, María, me voy a arrugar. Sí, hasta mi Dari lo vio. Ay, cállate, mensa. Uy, se cayó. Recógelo. Oye, mi celular. Nada. Pensé avisar antes de venir, pero estando tan cerca, me ahorré la llamada, ¿no? Creo que llegaste en el momento perfecto. ¿Qué pasó? No, nada. Lo que pasa es que siempre es bueno verte, ¿no? Bueno, yo me voy. Tengo muchísimo trabajo. Me hablas si me necesitas, ¿sabes? Sí, Bye. seguro. Adiós. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Es que hasta sentada detrás de un escritorio estás bonita. Junior, te agradezco el cumplido, pero... Pero es verdad, soy sincero.
Sí, lo sé. Y esa es una de las cosas que me agradan de ti. Pero hay algo que tenemos que aclarar. Supongo que quieres hablar del beso. No debió pasar, Junior. Y no puede volver a suceder. Buenos días. Perdón que venga sin anunciarme, pero es que a mí me gusta sorprender. Sin lugar a dudas lo logras. ¿Qué te trae por aquí? Pues nada, vine a conocer la empresa Sotomayor. Es enorme. Y verte en esa silla, ¡wow! Feliz. Me encantaría tener un jefe como tú y que me ordenara. Es que yo soy muy obediente. Uy, y a mí con lo que me gusta mandar. Pero dicen que tengo mal carácter. ¿Ah, sí? No me importa. Yo sé domesticar fieras. Eso sí, yo me dejo domesticar. Por el bien de mucha gente, pero sobre todo por ti y por mí, es mejor que no se vuelva a repetir. Tan malo fue que te besara. No me chantajees, ¿sabes a lo que me refiero? Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que lo único malo es que Bárbara estuviese cerca e hiciera la foto. Eso no cambia nada. Sí lo cambia, Eva, porque un momento que fue precioso se convirtió en un circo por culpa de una foto. Fue precioso. ¿Es en serio, Junior? Eva, no te di una estocada fatal con una espada oxidada, te di un beso. Es una caricia en los labios para demostrarte mi sentimiento. Ya. Hola, amor. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Pero ¿qué tienes, Lu? Yo te hablaba porque estoy en la universidad, entonces para que nos viéramos, te quiero ver, amor. Me siento mal. Tengo la panza inflamada. Me siento fatal. Ah, pues si quieres voy a tu casa y me salto por la ventana y te cuido y te hago apapachos y así. No, amor, no, loco. Ahorita están las cosas bien con mi papá. No quiero que se afecte ni más regaño ni nada. Hoy llegó temprano, está contento conmigo y pues no quiero regarla. Te amo. ¿Quieres? Está dentro, ¿no? Yo agradezco tu apoyo al acompañarme ayer. Pero yo estaba muy sensible y en medio de tantas emociones... Llegó Junior Altamirano y te robó un beso. Eva, quizás no fue el momento oportuno, pero es que no tenía palabras. Estaba sufriendo y quería demostrarte que no estás sola, que tienes mi apoyo, ¿eh? Y que a pesar de todo lo malo que ocurra, al final del camino del túnel hay una lucecita. Es muy lindo lo que dices, pero no puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque no siento lo mismo que tú. Y no me parece justo que te hagas ilusiones, ya te lo he dicho. Y yo te respondí. Si no consigo de ti nada más que amistad, voy a ser tu amigo, el mejor. Pero si el día de mañana te hago mi mujer, todo lo que estoy haciendo va a valer la pena. Así que no te prometo que no te vaya a volver a besar. Junior, por favor. No te he dicho que te voy a besar. Te he dicho que no te prometo que te vaya a volver a besar. Lo que sí voy a intentar evitar por todos los medios es que Bárbara esté cerca de ellos. Raquel, eres la mujer más hermosa de este planeta. Gracias. Me enloqueces. ¿A dónde vamos a ir? Porque no sé qué ponerme. Bueno, también nos podemos quedar en casa. Bueno, sí, soy Gerardo Altamirano. ¿Bien? De la financiadora del señor Horacio Villarreal. ¿Por
casualidad el señor Villarreal está con usted? No, no, Horacio no está conmigo. ¿Desaparecido? Sí, claro, si se comunica conmigo, pues se lo diré. Sí. Qué extraño. Dicen que Horacio está desaparecido, que no saben nada de él. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.